Bueno, ahora viene Alicia Millares, que es filósofa, teórica feminista, también es profesora de nuestra escuela de posgrado ESEN. Es una brillante escritora y una comunicadora feminista magnífica. Fue una de las primeras, yo diría que la primera, aquí por lo menos en España, de ser consciente de lo que suponían los vientres de alquiler, como violencia contra las mujeres. Próximamente va a salir publicado su último libro, enséñalo, Alicia, para que todas vean y vamos a estar muy atentas. Di el título, di el título. Distopías patriarcales. Bueno, pues estaremos muy atentas. ¿Cuándo calculas que vamos a poder? Pues yo calculo que a principios de enero. Perfecto, pues ahí estaremos para ver tu magnífico libro. Bueno, la ponencia de Alicia es Agenda Feminista y Pseudofeminismos. Muy bien, Alicia, pues tienes 15 minutos. Bueno, a ver, voy a dar nada más que pinceladas, un poco de contexto, porque además después viene Paula y viene Lorena, que ya abundarán más específicamente en algunas de las cuestiones. O sea que solamente voy a dar mapas que me parece que son interesantes para tener en cuenta. El primer mapa que os quiero poner es algo que he ido recabando antes del 25 de noviembre y en las fechas propias del 25 de noviembre, que yo creo que nos indica bastante el momento actual en el que estamos con toda esta agenda de lo queer, ¿no? Tienen que ver, insisto, con el 25 de noviembre. Fijaros, esta es una diapositiva, esta es una fotografía tomada el propio 25 de noviembre en Granada. A ver, no puedo abundar en cada una de ellas porque entonces el análisis de cada una de ellas me llevaría los 15 minutos. Pero yo creo que vemos clarísimamente el asunto. Es más, vemos que la palabra mujer solamente aparece una vez nombrada. Y eso haciendo muchísima fuerza con los ojos, la vemos la palabra mujer. Vemos aparecer demigéneros, andrógenos, mavericks, en fin, todo un totum revolutum. Bien, ¿cuál es una manera de desactivar la violencia específica contra las mujeres? Pues incluyendo toda esta Biblia en verso de diferentes individualidades. Insisto, no puedo avanzar en cada una de ellas, pero voy a señalar dos o tres que me interesan. Esta es en el mismo día, en un colegio de coeducación, que desde el Departamento de Coeducación se pide a padres, alumnado y demás, que vayan al centro vestidos en tonos violetas, azules y rosas, para celebrar el Día contra la Violencia Machista. Insisto, me encantaría poder dedicarle un buen rato, pero no puedo. Pero vamos a ver, ¿qué clase de confusión hay entre lo que significa la coeducación? El objetivo coeducación es precisamente que nuestras criaturas y adolescentes no sean construidos en una subjetividad ni de la feminidad ni de la masculinidad. ¿Y qué es lo que se nos está vendiendo ahora por coeducación? Que aparte de la construcción de la subjetividad de la feminidad y la masculinidad, aparezca una nueva subjetividad, que es la subjetividad trans, que además vamos a reforzar. Es decir, insisto, coeducación es precisamente abolir cualquier canal de construcción de subjetividades basadas en la feminidad, masculinidad y ahora por lo que se ve, una nueva subjetividad que se nos quiere hacer pasar por moderna y progresista, que es la subjetividad trans. Este anuncio, y sé de sobra de donde sale, este anuncio es todo lo contrario a una política coeducativa. Todo lo contrario. Porque no solamente desactiva la construcción de la subjetividad femenina y masculina, sino que activa la emergencia de una nueva subjetividad trans. Además, en la infancia. Si además lo que pretendemos en la infancia y en la adolescencia es liberar
liberar al alumnado de cualquier condicionamiento y que tengan que responder a una construcción normativa de la feminidad, la masculinidad y ahora por lo que se ve de algo que sea lo trans. Es brutal, pero claro, ya me como los 15 minutos y todavía no empecé mi tema. Esta prefiero no hablar de ella porque creo que lo dice todo. Creo que lo dice todo. Por lo tanto, ahí os la dejo para que... Estoy, insisto, poniendo imágenes de contexto, ya que nos pediste que fuéramos un poco didácticas, yo creo que con esto se ve muy bien. Insisto, es el día dedicado a denunciar la violencia contra las mujeres. Y ella está ya no puedo con ella. Esta ya tiene todos los vicios de lo queer, pero puestos así en un rótulo. Asamblea de cuerpos vulnerables. Bueno, yo cuando leo asamblea de cuerpos, llego a la conclusión que las personas que han hecho este rótulo han visto muchas series de zombies. Estamos realmente, un poco lo decía antes a Mediatiganos, es decir, ¿cómo despersonalizamos? ¿Cómo desindividualizamos? Tratando a las personas como cuerpos. Y este es un clarísimo ejemplo. En el fondo, ¿cuál es la palabra que no se quiere nombrar aquí? Mujeres. Y luego, vulnerables, no puedo avanzar en ello, pero sería un análisis de una categoría política que está en este momento en emergencia, sustituyendo precisamente también a la idea de igualdad. Este es el contexto. Y es un contexto terrible, porque además no solamente desactiva las políticas específicas de lucha contra la violencia para las mujeres, sino que parte de un supuesto erróneo, de que la transexualidad femenina y masculina tiene la misma causa, la violencia que sufren, tiene las mismas causas que las que sufrimos las mujeres. Y por lo tanto, ese supuesto ya es erróneo, no obedece a las mismas causas. Y la consecuencia errónea es pretender aplicar políticas específicas para la violencia, para luchar contra la violencia de las mujeres y expandirlo para abordar la transexualidad femenina y masculina. ¿A qué responde esto? Pues responde a lo queer. Responde realmente a un nuevo sujeto político que está en emergencia, que es lo que yo denomino un sujeto político transgénero, que está contribuyendo al borrado de las mujeres, pero también al borrado de la transexualidad. Que esta es la parte que no podré desarrollar, pero que me gustaría que quedara muy clara. Si realmente aquí se está manipulando también al colectivo de transexuales femeninas, sobre todo de la transexualidad femenina. ¿Por parte de quién? Por parte de lo que yo denomino personalidades transgénero. ¿Contra qué nos hemos rebelado las mujeres y el feminismo? Sobre todo, ¿cuál ha sido la rebelión del feminismo? La rebelión del feminismo ha sido precisamente luchar e ir contra la identidad de género. Si algo es el feminismo, es la lucha contra la identidad de género. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? La pretensión de imponernos jurídicamente una identidad de género. Y voy a poner un ejemplo. Como las mujeres, como grupo social mayoritario, además lo único que hemos sufrido es identidad de género. En el siglo IV, Aristóteles nos definía de dos maneras. Una es la que va a dar nombre a la plataforma con la que empezamos la lucha contra el alquiler de vientres, que es Aristóteles definía a las mujeres como vasijas que necesitan ser llenadas. Como veis, la definición de una cortesía, vamos, primorosa. Y la otra definición aristotélica es que las mujeres éramos varones mutilados. Una definición aristotélica que, por cierto, tiene una pervivencia de siglos en la cultura. En el siglo XVIII, las mujeres éramos definidas como el sexo natural. En el siglo XIX, como el sexo débil, que, por cierto, buena parte del siglo XX se nos fue
toda la primera parte del siglo XX, en desactivar esa idea de que las mujeres representábamos y somos el sexo débil. Y en el siglo XXI, las mujeres somos designadas como cis mujeres. ¿Qué tienen en común las tres definiciones o las cuatro? Varones mutilados, sexo natural, sexo débil o cismujeres, que es el patriarcado y la misoginia quien designa lo que las mujeres somos, qué es ser mujer y por lo tanto qué nos cabe esperar. ¿Cuál es la novedad del siglo XXI? ¿Cuál es la novedad? Porque hay una novedad en todo esto que Amelia apuntó y que es una novedad además teórica que tenemos ineludiblemente que abordar. La novedad es que, digamos, toda la misoginia, la potente misoginia que ha definido qué es ser mujer, por cierto, algo que al feminismo le interesa muy poco. Feminismo no le interesa definir qué somos las mujeres. El feminismo lo que hace desde el siglo XVII y XVIII hasta ahora es analizar las consecuencias que para las mujeres representa y representó haber nacido con el sexo inadecuado y las consecuencias que se derivan culturalmente de haber nacido mujer. Pero encontraréis a muy pocas feministas que se pregunten qué es ser mujer. La metafísica de los sexos se lo dejamos, pues, durante siglos a los credos religiosos, que, bueno, han operado con ella magistralmente, al pensamiento político conservador, que también sabe muy bien, sobre todo de ultraderecha, que sabe muy bien qué es ser mujer, pero la novedad del siglo XXI, y eso es lo que nos tiene un poco horrorizadas, es que ese que es ser mujer ahora también está incorporado en discursos supuestamente de izquierdas y supuestamente feministas. Es que cismujeres es una designación misógina que no viene de los credos religiosos, que no viene del pensamiento político ultraconservador, es que viene de planteamientos de izquierdas y de pseudofeminismos. ¿Y por qué son pseudofeminismos? Primero, porque tienen la vocación de designar, como ha designado siempre patriarcalmente, lo que las mujeres somos o dejamos de ser. Y lo que debemos hacer, y sobre todo quién es mujer, esa polémica que todo el mundo sabe que está en las redes sociales. Oye, que lo saben de una manera increíble. Pero no solamente eso, sino además es pseudofeminismo porque manejan una agenda contraria y totalmente divergente a la del feminismo. ¿Cuáles son los tres, digamos, grandes principios en los que se va a sustentar esta agenda pseudofeminista avalada por posicionamientos políticos de izquierda? Tres. Amelia Valcárcel y Tiganos han desarrollado dos de ellos clarísimamente. Uno es la defensa de la prostitución, la defensa de la prostitución, como, que además es terrible, como empoderamiento de las mujeres, que es lo que Amelia desarrolló de la falsa libertad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es otro, digamos, vector central en la agenda de lo queer y del pseudofeminismo? La defensa de los vientres de alquiler y su legitimación posible. Y la tercera, que representa una novedad, es que para ellos niegan el sexo biológico, o lo que es lo mismo, vienen a decir que el sexo biológico no es causa de desigualdad. Con lo cual hacen estallar por los aires la agenda feminista. Porque además, como bien decía Amelia, es el troyano que tenemos dentro del feminismo a día de hoy. Que insisto, además un troyano que se convierte en algo muy doloroso, porque no viene de la derecha política ni de los credos religiosos, viene de los pensamientos de izquierdas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues por dos confusiones. Una, que me imagino que después, Paula, insisto, yo no puedo entrar ahora al debate de la identidad de género y de todo lo que, por lo que estamos luchando. Una,
por la confusión evidente que hay entre deseos y derechos. Es decir, cuando tú elevas a categoría subjetiva la subjetividad a categoría política, estás poniendo en el mismo plano los deseos que los derechos. Y esto es la idea, la definición de identidad de género que está en Yogyakarta desde 2006. ¿Cómo se define la identidad de género o autodeterminación de género? Voy a toda pastilla porque tengo 15 minutos. ¿Cómo se define? Se define como vivencia o sentimiento íntimo que hace que una persona se exprese de una manera determinada, pueda vestirse, hablar, etc. Pero la definición esencial es vivencia íntima o sentimiento íntimo de una persona. Entonces tú dices, vale, y ahora lo que se nos está pidiendo en términos legales es que un deseo, que es una construcción, la vivencia íntima, sea elevada a norma jurídica, que es la autodeterminación de género, que además trae consigo el borrado de la categoría sexo y por lo tanto de aquella categoría que ha permitido al feminismo visibilizar la desigualdad estructural que las mujeres padecemos. Es terrible, es terrible. Y esto viene de la confusión manifiesta que hay entre deseos y derechos. Peor aún, en una agenda que es real, que la estamos viviendo, de colectivos minoritarios que pretenden hacer prevalecer los deseos sobre los derechos. Que nadie se engañe, que nadie se engañe. Si en este país se aprueba o se reconoce jurídicamente la autodeterminación de género o la identidad de género o la identidad sexual, porque últimamente vamos viendo cómo van cambiando en las comunidades autónomas según les vamos pillando en las trampas y denunciarlo, e inmediatamente lo que va a suceder, porque ha sucedido en otros países, es el intento de eliminar la categoría sexo como categoría de validez jurídica. Y si eso sucede, si el sexo se convierte en irrelevante, todas las políticas feministas, todas las políticas de igualdad se van a convertir en irrelevantes. Eso lo tenemos que tener claro. Bien, ¿cuál es la nueva misoginia? Y con esto creo que voy ya bien. La nueva misoginia es, durante siglos nos hemos ido acostumbrando a que la categoría sexo, en su operar misógino, derivaba en pautas sexistas. Todo el mundo sabe y entiende lo que es sexismo. La novedad es que a día de hoy la categoría de género, en esa idea, como dicen y afirman, que es que dicen lo siguiente, que está recogido en los informes de la ONU, que no me lo estoy inventando, y literalmente dicen lo siguiente: las creencias de género, la creencia de mi subjetividad es la que determina el sexo. Eso es lo que están diciendo. Bien, cuando tú crees realmente en ese voluntad subjetiva que además anula o impide el análisis crítico de los estereotipos de género, como vimos en la planilla que os puse de coeducación, a lo que estamos asistiendo es a lo que yo denomino generismo. Digamos que sexismo y generismo son la cara y la cruz de la misoginia que se puede derivar de un análisis erróneo, de una utilización errónea o espuria de la categoría sexo y la categoría género. Y acabo. Que todo el mundo tenga claro una cosa. El feminismo, lo digo porque también aparece demasiado en redes sociales, esa paráfrasis del hacerse mujer de Simone de Beauvoir, que se les debería caer la cara de vergüenza, que se les debería caer la cara de vergüenza. El feminismo ha denunciado, como dije ya desde el principio, tanto el ser mujer como el hacerse mujer. Las dos cosas. El ser mujer, porque ha denunciado que un rasgo biológico se convierta para las mujeres en un destino amargo. Y el hacerse mujer,
porque realmente toda la construcción normativa que se deriva de nacer mujer es ese hacerse mujer. Y ya que estamos en un aula de salud, todo el mundo en este aula, todo el mundo en este aula, creo que es absolutamente consciente como vivencia individual ese instante en el que toma conciencia sin saberlo de que ha pasado de niña a otra cosa distinta. Esa mirada, ese decir a tus padres, uy, se está haciendo una mujer. ¿Recordáis la expresión? Que tú entendías porque eras una niña sin claves, que había algo detrás, algo detrás. Ese hacerse mujer ha sido denunciado también por el feminismo. Y por lo tanto, por favor, no lo olvidemos. El feminismo denuncia el sexo como destino, pero también denuncia el género como horma cultural. Y lo que el feminismo sostiene y mantiene es llevar adelante el análisis crítico de las relaciones sexo-género. Y luego, si es posible, lo desarrollamos en el debate, porque he tenido que ir a vuela pluma. Bueno, muchas gracias por haber intentado, vamos, que lo has hecho fenomenal en 15 minutos, pero te escucharemos en otra y cuando traigas tu libro, ahí que vamos a estar escuchándote un montón de tiempo. Bueno, muchísimas gracias.